Estás revisando el celular, tomando café, mientras al otro lado del mundo, buques de guerra se posicionan. Misiles se preparan, satélites espían, y el mundo está a un paso de estallar. Pero si ocurre lo impensable, ¿qué países desaparecerían primero? ¿Qué ciudades se convertirían en bolas de fuego antes de que el resto del planeta sepa siquiera lo que pasó? Algunos están en la primera línea del conflicto, otros alojan tropas extranjeras con dianas pintadas sobre cada base. Y si vives en uno de estos lugares, estás viviendo con un reloj en cuenta regresiva. Esto no es ficción, es estrategia, geografía y una realidad aterradora. Revelamos los primeros 10 objetivos. Número 10. Polonia. Solo tomaría minutos, no horas, para que este país quedara envuelto en llamas si estalla una guerra global. Polonia. Desde fuera parece una nación tranquila de Europa Central. Pero detrás de escena, está situada sobre una falla geopolítica. Tropas estadounidenses y de la OTAN ya están apostadas allí. Bases aéreas listas para actuar. ¿El problema? Eso la convierte en uno de los primeros blancos de cualquier adversario. Con más de 36 millones de habitantes y un PIB de 809 mil millones de dólares, tiene mucho que perder. Y rápido. Comparte frontera con Kaliningrado, una de las zonas más militarizadas de Europa. ¿Crees que una alianza significa protección? En un escenario de primer ataque, también significa convertirse en objetivo. Si la Tercera Guerra Mundial empieza en Europa, este sería el primer país en arder. Y eso debería hacerte reflexionar. Número 9. Ucrania. Las noticias ya hablan del conflicto, pero apenas rozan la superficie. Ucrania no es solo un campo de batalla, es el epicentro de lo que podría escalar a algo mucho, mucho peor. Más de 37 millones de personas viven aquí, muchas a solo kilómetros del fuego enemigo. Con un PIB de 178 mil millones de dólares, no es una potencia económica, pero su geografía es invaluable y letal. Ubicada estratégicamente entre alianzas poderosas y enemigos, este país ya vive con tensiones al límite. Y en una guerra total, sería eliminado rápidamente para negar acceso a cualquier bando. Recuerda, los primeros en caer no siempre son los más débiles, a menudo, son los más importantes. Número 8. Lituania. Podrías pensar que un país pequeño tiene pequeños problemas en una guerra mundial. Pero eso es justo lo que lo hace más vulnerable. Lituania. Este pequeño país no aparece mucho en los titulares, pero para los estrategas militares, es uno de los puntos más peligrosos del planeta. ¿Por qué? Controla una franja estratégica de tierra que podría romper la defensa de la OTAN en segundos, el corredor de Suwałki, de solo 100 kilómetros de ancho. Imagina esto, estalla una guerra en Europa. El primer movimiento no son tanques entrando a París, sino un ataque relámpago aquí, para aislar a los estados bálticos del resto de la OTAN. Sin advertencia, 8 millones de personas quedarían atrapadas tras líneas enemigas, sin tiempo para escapar. Esto no es especulación, está en casi todos los ejercicios militares. Y casi siempre, este país cae primero. Con un PIB inferior a los 88 mil millones de dólares, es un peso ligero económico. Y eso agrava el problema, no tiene infraestructura militar suficiente para resistir un ataque masivo. Sin zonas de repliegue, sin regiones de contención. Si caen misiles, caerán aquí en minutos. Y hay algo que muchos pasan por alto, Lituania es miembro de la Unión Europea y de la OTAN. Eso significa que si es atacada, casi toda la alianza occidental está obligada a responder. Un solo impacto aquí podría arrastrar al mundo al caos de la noche a la mañana. Número 7. Taiwán. Todos los titulares repiten lo mismo, suben las tensiones, se avistan barcos, aumentan las amenazas. Pero detrás del noticiero hay una realidad aterradora. Este país podría desaparecer en los primeros minutos de una guerra global.
Taiwán no es solo una isla frente a Asia. Es el centro de un rompecabezas estratégico en el Pacífico. Si estalla un conflicto global, Taiwán casi con seguridad será de los primeros en arder. ¿Por qué? Porque está justo entre dos gigantes. Su ubicación lo es todo. Su tecnología lo es todo. Y su destrucción desataría una cadena que sacudiría al mundo entero. Con 23 millones de habitantes, Taiwán alberga algunas de las fábricas de microchips más avanzadas del planeta. Si se pierde, no solo se pierde un país, se paralizan las cadenas de suministro globales. Tu celular, tu coche, los sistemas de defensa, todo se detendría. Su PIB ronda los 751.000 millones de dólares y supera con creces su peso económico. Pero esa prosperidad trae consigo una desventaja, es un imán. Un objetivo. Y lo más escalofriante, Taiwán lleva décadas preparándose para la guerra, pero los expertos coinciden, en un ataque sorpresa, puede que ni siquiera tenga tiempo de reaccionar. Un mal movimiento, una señal malinterpretada en el radar, y esta democracia moderna podría desvanecerse en los primeros compases de la Tercera Guerra Mundial. Número 6. Corea del Sur. Uno de los países más modernos, avanzados y acelerados del planeta, que vive con tiempo prestado. Corea del Sur. Cada día, más de 51 millones de personas despiertan en un país que podría quedar reducido a escombros antes del atardecer. ¿Suena exagerado? Entonces no has visto un mapa últimamente. A solo 55 kilómetros al norte de su capital, Seúl, se encuentra una frontera plagada de miles de piezas de artillería apuntando directamente a objetivos civiles. En un conflicto repentino, los expertos calculan que más de 10.000 proyectiles podrían golpear la capital en la primera hora. Y eso es antes de que entren los misiles. Su economía no es pequeña. Corea del Sur tiene un PIB de casi 1.7 billones de dólares, entre los 15 más altos del mundo. Pero esa prosperidad está peligrosamente expuesta. Sus puertos, fábricas y estaciones eléctricas están a la vista y los enemigos saben exactamente dónde golpear. Y aquí viene lo más crítico, Corea del Sur sigue técnicamente en guerra. La guerra de Corea nunca terminó oficialmente. Solo hay un armisticio. Una pausa. No paz. Así que si la Tercera Guerra Mundial comienza en Asia Oriental, este país no solo estaría involucrado, sería devastado de inmediato. Con tropas estadounidenses estacionadas por toda la región, cualquier ataque aquí arrastraría a Estados Unidos de forma instantánea. Los puntos más peligrosos del planeta están ahí, esperando. Y son historias que los grandes medios prefieren ignorar. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estos reportajes profundos e impactantes, semana tras semana. Número 5. Japón. Es conocido por sus trenes bala, los cerezos en flor y una innovación tecnológica de vanguardia. Pero lo que la mayoría no se da cuenta es esto, Japón es un blanco fijo en la próxima gran guerra. Geográficamente rodeado por actores volátiles, Japón se encuentra justo entre algunas de las zonas más militarizadas del Pacífico. Y aunque no ha estado en una guerra a gran escala desde la década de 1940, hoy se está preparando para algo impensable. Un impacto directo. Con una población de más de 125 millones de personas y un Producto Interno Bruto que supera los 4.4 billones de dólares, Japón es una de las economías más poderosas del planeta. Pero adivina qué, esa prosperidad lo vuelve vulnerable. Japón alberga decenas de bases militares estadounidenses, incluidos aeródromos estratégicos y puertos navales. Y aunque eso le da protección, también lo convierte en un objetivo enorme, parpadeante, imposible de ignorar. Si estalla una guerra en el Pacífico, los adversarios probablemente intenten neutralizar esas bases inmediatamente. Eso significa que ciudades como Okinawa, Yokosuka e incluso Tokio podrían ser golpeadas en los primeros minutos. Tal vez pienses que sus defensas antimisiles y sus alianzas lo protegerán.
Pero en una guerra global a gran escala, el tiempo lo es todo. Y los sistemas defensivos de Japón podrían no reaccionar lo suficientemente rápido para detener un ataque coordinado y masivo desde varios frentes. Este es un país que una vez se levantó de entre las ruinas nucleares. Pero la próxima vez, puede que no haya oportunidad de reconstruir. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a Crónicas del Imperio. Estamos adentrándonos en algunos de los puntos más peligrosos del planeta, con historias que los grandes medios prefieren ignorar. Tu apoyo nos permite seguir entregando estos informes profundos y reveladores, semana tras semana. Número 4. Israel. Es uno de los países más fuertemente defendidos del planeta, y por eso mismo, podría ser uno de los primeros en caer. Israel. Esta pequeña franja de tierra ha enfrentado guerras, misiles y amenazas durante décadas. Pero la Tercera Guerra Mundial es otro campo de batalla completamente distinto. Y los expertos coinciden, si el próximo conflicto global estalla en Medio Oriente, esta nación podría verse sobrepasada en cuestión de minutos. ¿Por qué? Porque Israel no es solo un país, es una zona de detonación. Rodeado casi por completo de potencias hostiles, está en la mira de alianzas rivales y facciones militantes. ¿Y sabes qué? Esa tensión constante ha obligado a Israel a construir uno de los sistemas de defensa más avanzados del mundo, incluido el famoso Domo de Hierro. Impresionante, sí, pero no infalible. Israel alberga a más de 9 millones de personas en un territorio más pequeño que el estado de Nueva Jersey. Y con un PIB cercano a los $500.000 millones, su peso económico y tecnológico es notable. Pero en una guerra a escala mundial, el tamaño y la tecnología solo retrasan la devastación, no la evitan. Misiles desde múltiples frentes, ciberataques, enjambres de drones. Podrían saturar incluso las mejores defensas. Y cuando cada segundo cuenta, una sola brecha puede provocar consecuencias catastróficas. Quizás pienses, sus alianzas lo protegerán. Pero ahí está el problema, esas mismas alianzas pueden convertir a Israel en un objetivo prioritario. Atacarlo envía un mensaje al mundo. Atrae atención inmediata. Provoca una respuesta global. Y por eso mismo, en un escenario de Tercera Guerra Mundial, Israel puede que no tenga el lujo de prepararse. Podría ser la chispa y la primera llama. Número 3. Alemania. Es uno de los países más estables de Europa, pero bajo la superficie, también es uno de los más expuestos. Alemania. Con una ubicación estratégica en el corazón de la OTAN, este país no es solo un participante, es un centro de mando. Y en una guerra global, los centros de mando no quedan intactos, son los primeros en ser atacados. Alemania es hogar de más de 84 millones de personas y con un PIB superior a los 4,5 billones de dólares, es el pilar económico de Europa. Pero ese poder económico depende de sistemas frágiles, importaciones energéticas, infraestructura digital y corredores de comercio que podrían colapsar en una noche. Y ahora piensa en esto, Alemania también alberga varias bases militares estadounidenses, incluyendo la base aérea de Ramstein, crucial para las operaciones de Estados Unidos en Europa y más allá. En cualquier conflicto a gran escala, esa base se convierte en un blanco prioritario. Destruirla asesta un golpe brutal a toda la alianza occidental. Y aunque Alemania ha comenzado a modernizar sus defensas, aún se está recuperando de años de subinversión militar. Muchos de sus sistemas están obsoletos, y sus fuerzas, aunque bien entrenadas, no están dimensionadas para una guerra a gran escala. En un ataque repentino en Europa, Alemania podría quedar atrapada a medio preparar, interrumpida, neutralizada, devastada en la primera oleada. Así que la próxima vez que alguien diga que Europa es demasiado pacífica para una guerra, pregúntale: ¿y qué pasa cuando la paz se vuelve el premio, y todos quieren arrebatárselo al mismo tiempo? Número 2. Reino Unido. Alguna vez gobernó un cuarto del planeta.
Hoy, su propia supervivencia podría decidirse en cuestión de horas. El Reino Unido. Tal vez lo imagines distante, protegido por el mar, aislado del caos continental. Pero en la guerra moderna, los océanos no significan nada. Y el Reino Unido está lejos de estar a salvo. Comencemos con esto: Gran Bretaña no es solo un aliado clave de Estados Unidos. Es una plataforma de lanzamiento. Sus bases, puertos y sistemas de radar están profundamente integrados en la red de defensa global de la OTAN. Y eso lo convierte en un blanco estratégico de primer orden. ¿Y sabes qué? Los primeros misiles no esperarían a que el Parlamento reaccione. Irían directo a los centros de mando militar. Instalaciones como RAF Fallingdales y Crowton, que alimentan de inteligencia directamente a Estados Unidos. Con una población de más de 67 millones de personas y un PIB cercano a los 3.3 billones de dólares. El Reino Unido es una pieza central en finanzas, defensa e inteligencia global. Pero eso también significa una cosa: no puede ser ignorado en una guerra mundial. Solo Londres alberga algunas de las infraestructuras financieras más críticas del mundo. Y si esa red se ve interrumpida, los efectos dominó podrían colapsar economías en todo el planeta. Eso no es especulación. Los servicios de inteligencia británicos ya han advertido que los ciberataques coordinados serían la primera ola de cualquier conflicto a gran escala. Y aquí viene el verdadero shock, a pesar de su legado de poder militar. Las Fuerzas Armadas del Reino Unido se han reducido significativamente en las últimas décadas. La Royal Navy ya no es la flota vasta que una vez fue. Y aunque su disuasión nuclear, el sistema Trident, sigue operando, está casi completamente basado en Escocia, donde un solo ataque de precisión podría dejarlo fuera de combate. Piensa en eso, un solo punto de falla. En la Tercera Guerra Mundial, los adversarios no buscarán campañas largas. Golpearán rápido, fuerte y sin reglas. ¿Y el Reino Unido? Está justo en el centro de ese plan. Su alianza con Estados Unidos garantiza protección, sí, pero también garantiza estar en la primera línea. La próxima guerra no se detendrá ante castillos históricos, legados reales ni aldeas rurales. Se tratará de lo que importa ahora: inteligencia, logística, poder. Y eso convierte al Reino Unido en un blanco enorme. Así que si alguna vez suenan las sirenas sobre el cielo inglés otra vez, el reloj no marcará días, marcará segundos. Número 1. Italia. Es conocida por su gastronomía, su moda y sus ruinas eternas. Pero nada de eso importará si los tambores de guerra empiezan a retumbar de verdad. Italia. Cuando se piensa en conflictos globales, Italia no suele estar en la parte alta de la lista. Y justamente por eso, está peligrosamente expuesta. Porque mientras el mundo observa las fronteras en Asia y Europa del Este, Italia podría ser la primera en caer por las grietas. Esto es lo que muchos olvidan: Italia alberga algunas de las instalaciones militares estadounidenses más grandes de Europa. Bases como la de Aviano y la Estación Naval de Apoyo en Nápoles son puntos clave para operaciones en el Mediterráneo y más allá. Eso las hace no solo valiosas, sino vulnerables. Si estalla un conflicto global, los adversarios querrán eliminar esas bases de inmediato. Con más de 58 millones de habitantes y un PIB cercano a los 2 billones de dólares. Italia es una potencia europea importante. Pero su preparación defensiva cuenta otra historia. El país ha lidiado con recortes, equipos obsoletos y divisiones políticas sobre política militar. Esa combinación crea un punto ciego peligroso. Ahora imagina esto: estalla la guerra en el este, llueven misiles sobre Europa y las fuerzas de la OTAN comienzan a moverse. Italia no sería un observador pasivo. Sería una plataforma de lanzamiento crucial. Pero ¿sabes qué? Eso también la pone en el centro de ataques tácticos, ciberataques e incluso bloqueos navales en el Mediterráneo. Y hay algo aún más alarmante: la costa italiana,
largamente expuesta. Con más de 7.000 kilómetros de litoral, es increíblemente difícil de defender. Eso la deja vulnerable a asaltos anfibios, ataques navales e incursiones con drones. En el plano económico, la situación es igual de delicada. La fragilidad de su deuda y su dependencia de importaciones para energía e insumos industriales. Significa que incluso una interrupción temporal podría hundir al país en el caos. Un solo ataque a un puerto como Génova o Trieste podría detener el comercio y hundir su economía en caída libre. Y recuerda, Italia es miembro fundador de la OTAN. Esa alianza asegura protección, sí, pero también la convierte en blanco inmediato si todo se descontrola. Así que, aunque Roma aún resuene con las historias de imperios antiguos, la verdad es que, en una guerra moderna, las ruinas del mañana podrían levantarse en cuestión de horas. Porque cuando los misiles vuelan, la historia no te protege. Lo hace la preparación. Y puede que Italia no tenga suficiente. Lo que acabas de ver no es teoría. Es la realidad de la que nadie quiere hablar. Algunas de las naciones más avanzadas del mundo podrían quedar reducidas a cenizas en minutos si estalla una guerra mundial. ¿Y lo más aterrador? No habrá advertencia. Los misiles no tocan la puerta. Los ciberataques no parpadean. Y cuando las alianzas se convierten en líneas de batalla, el mapa que conoces puede cambiar para siempre. Si este análisis te abrió los ojos, no te vayas sin hacer algo. Suscríbete ahora a Crónicas del Imperio. Seguimos descubriendo zonas de peligro, verdades incómodas y puntos de quiebre ocultos cada semana. Dale like a este video, compártelo con alguien que deba verlo. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué país crees tú que caería primero? Porque en un mundo así de inestable, estar informado es sobrevivir. Mantente alerta, mantente consciente. Y nos vemos en el próximo video.